bueno tenerlos. Eh, es un paciente que en el hospital nosotros operamos con residentes, todos los médicos de staff tienen que operar las cataratas con los residentes. Y este era un paciente que había venido era un taxista que le decía que veía borroso, que le escaneaban las luces. Tenía una catarata, te diría más bien leve, era un hipermétrope de +3, y me lo planteó uno de los residentes para operar de cataratas. Realmente un paciente hipermétrope reflectivamente iba a estar contento, por lo tanto era un buen candidato. Entonces, lo que nosotros controlamos, más allá de hablar al paciente, siempre son los estudios previos. En el hospital tenemos el YOLMaster 700, que es un YOLMaster Como que despacito, porque esta utiliza, clase no me interesa todavía, la otra me interesa. bien, utiliza, Como actuar como la otra. No sean tan honestos, che. ¿alguien? ¿Es una pregunta? Bien. El YOLMaster 700 que tiene ciertas ventajas en el tema de el cálculo de la lente intraocular porque estudia las queratometrías reales de lo que es la córnea. Y era un cálculo de una lente de 23 dioptrías, un tórico. Esta cirugía la hizo Mechi, que es la residente, ya terminó justo el año pasado, y una cirugía normal, una catarata relativamente fácil porque era una catarata blanda. Ella opera muy bien y creo que la complejidad del caso no viene para mostrar la cirugía, sino para ver los resultados refractivos. Esta era una lente tórica, tenía una alineación, realmente ella opera muy bien y la cirugía la verdad que anduvo súper bien. Yo generalmente opero los lunes, los martes en estos casos lo controla el residente y al otro día me dice, Roge, mira, la verdad que me quedó un +2,75. Entonces, el planteo es, tenemos el Master 700, era un paciente normal, con una córnea normal, en un hipermétrope de +3. ¿Por qué pasó esto? Entonces, ¿cómo encararían este caso? O sea, ¿qué empezarían a buscar para tratar de buscar el foco del error? Y todo, yo lo recalcularía como si no se hubiera operado de vuelta. Largo axial, comparar los dos ojos, que no haya tenido lente de contacto, que haya suspendido las lentes, todo. Preguntarle todo de vuelta como si lo tuvieras enfrente y lo tuvieras que recalcular. Si estaba operada previamente, Roge, eso Sí, el también, ¿no? Por antecedente ahí. de refractiva, totalmente. Bueno, la paciente no había estado operado. Obviamente es, bueno, reevaluemos, traeme el máster de vuelta, veamos que coincida el nombre y apellido. Otra cosa es, no habrá sido que nos habrán pasado una lente, se nos habrán confundido y hemos puesto otra lente. Y otra gran pregunta es, ¿suspendió la lente de contacto previa a lo que es la cirugía? El paciente usaba lente de contacto. Y la verdad que el Guión Master, te vuelvo a decir, en un Guión Master normal, coincidía, eh, pero tratando de buscar, porque realmente buscamos el foco raro y no lo encontrábamos, tratando de buscar un poquito más fino, cuando piden el turno del Guión Master, los atiende una recepcionista, y todo esto tiene más que ver con capaz con un foco más en lo que es el hacer estudio. La recepcionista le tiene que decir, tiene que suspender la lente de contacto durante 7 días. Y viendo el Master, si ustedes ven, el paciente había venido, y esto que ven acá adelante, esta es la córnea, esto es el cristalino, le habían hecho el Master con la lente de contacto puesta. Al paciente le habían avisado, pero el residente que había hecho el estudio no le preguntó lo de la lente de contacto y se hizo el Master con la lente de contacto puesta. Entonces, fíjense las queratometrías con la lente de contacto puesta y fíjense las queratometrías sin la lente de contacto puesta. Con la lente de contacto era una lente de 23 y sin la lente de contacto era una lente de 26,5. Por lo tanto, acá está el foco de error. Y entonces, o sea, ¿qué es lo que plantearía en este paciente? O sea, tenemos un error hipermetrópico, un paciente muy descontento. No importa quién tuvo la culpa, realmente la culpa la tuvo el médico que hizo el estudio,
no sé, la recepcionista que dio mal y no hizo tanto hincapié en lo que es el tema de suspender la lente de contacto, pero ahora tenemos este paciente y cuál sería la forma que ustedes lo solucionarían. Probablemente haya varias y alguna que otra sea la más correcta de acuerdo a su experiencia. ¿Qué es lo que harían con este paciente? La más fácil sería colocarle un piggyback o una lente de baja potencia. Bien. Bueno, por lo menos a mí se me plantearon estas tres cosas. Una opción es hacer un láser, otra cambiar la lente y otra es un lente adicional, un piggyback, un add-on. La verdad que la paciente tiene una lente tórica. Si uno corrige la córnea, puede inducir un astigmatismo. O sea, realmente meterse a la córnea cuando ya uno tiene una lente tórica, la realidad es, me parece un problema. Cambiar la lente intraocular es una opción. Yo la verdad que no tengo mucha experiencia y la verdad que no, o sea, me parece que es una opción que puede tener sus complicaciones, especialmente si uno tiene problemas en despegar la lente. Y una otra opción es una lente adicional en el surco. ¿Alguien piensa alguna otra opción? Bien. Yo la verdad es la primera vez que me pasó, lo consulté con otros colegas y me sugirieron esta lente que es el Sulcoflex, que es una lente de la empresa Reiner, es una lente que está diseñada para ir al surco, tiene una óptica de 6,5, es un poquito más grande y tiene una longitud de 14 milímetros. Algo interesante es que tiene como una angulación de 10 grados hacia atrás y eso evita un poco lo que es la dispersión pigmentaria que se produce por el roce de lo que es la lente intraocular y tiene una concavidad posterior para evitar justamente el roce de la lente intraocular que está por atrás. Se calcula con un calculador, esto está en lo que es la página de Reina, donde uno pone Y dame refractivo. ¿Alguien está hablando? 4 peras. Bien. Dos empanadas de carne. Bueno, la cirugía es relativamente fácil. Están para hoy, Lo que, para un rato, ¿no? Che, ¿y lo la que uva hay, está buena? lo que hay que hacer es poner viscoelástico y generar separación de lo que es el surco, poner bastante viscoelástico a nivel del surco, que es donde va la lente. La verdad que salió un poco desenfocada la cirugía. Amplié las incisiones. Estas lentes necesitan 2,83 por el tema del inyector. Yo siempre utilicé lentes de Alcon. Esta es una lente de Reiner. El inyector es diferente porque hay que cerrarlo. Y lo que uno tiene que hacer es poner la lente a nivel del surco. La primera patita por debajo de la lente y la otra lo acompaña. Este es el paciente después de lo que es la cirugía y ahora sí, el paciente estaba contento básicamente porque tenía una buena visión sin corrección. Por lo tanto, me parece algo interesante tener en cuenta estas lentes, especialmente por si tienen un error refractivo. Y otra cosa es, la verdad, el error de este paciente fue un error básico en lo que es realizar el estudio que se dio al máster. Por lo tanto, siempre recalcar a la secretaria, al médico que le hace tener un residente que recién arrancaba, que siempre tienen que preguntar lo del lente de contacto. La verdad, no sé si alguno ha tenido algo parecido. Sí, yo he tenido pacientes que no han suspendido la lente, pero que le han hecho el Ion Master con la lente puesta, la verdad, la primera vez. ¿Alguien tiene algo para comentar o agregar? Sí, cuando hace la biometría siempre es conveniente ver las K y el largo axial, lógicamente, de ambos ojos, de tal manera si hay una diferencia. A veces el paciente no fija porque no ve bien con la luz del Biomaster y entonces puede ocasionar que no esté midiendo exactamente donde debe medir. Eso se ve mucho en el operador, o sea, la persona que está haciendo el Biomaster sabe si está fijando o no está fijando.
porque se ve con el infrarrojo, pero que muchas veces puede ocurrir que las K sean muy distintas porque el paciente no ha fijado bien. Bien, interesante. En este paciente igual las cajas eran iguales porque tenía lente de contacto de los dos ojos. O sea, le habían hecho el ionomaster con los dos ojos. Y cosa interesante es esto, que lo vuelvo a recalcar, es cómo se ve la lente de contacto en el ionomaster, que bueno, uno puede justamente ir al estudio y evaluar. La verdad que es algo que nos ayuda un montón a hacer lo que es el diagnóstico. Roger, ¿tenés el dibujo de la topo? ¿De cómo era la topo cuando hicieron el Iomaster con las lentes puestas? Eh, La ¿No te verdad, parece? no, no lo puse, no, pero sí tengo las queratometrías que acá se ven que era una córnea mucho más curva, de 44-45, 42-43. Este, Quedó bastante bien la toricidad, ¿no? Y la corrección del astigmatismo, a pesar del sí, cálculo. Pensar de algo así, por eso te sí, preguntaba. quedó con un astigmatismo, pero bueno, misión contenta, Podría misión haber sido. contenta, sí, 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 Sí. Zaffaroni, porque andás a ver si era real el astigmatismo, ¿no? sí, sí, bueno, siempre hay como una ayuda en estos casos. Ah, Roger, un último. ¿Tenés la reacción de la RM del principio? Del principio, creo que era Sí. un más No, pues el 2 más único, ya, o sea, ahora con el diario del lunes pensándolo, te llama la atención que con un 0,75 que te da acá, y acá el cilindro te sí, da casi nada, te diera para un T4, que es lo que le pusieron. O sea, eso puede haber prendido también una alarma como para ver cosas que sí, también tiene que tal hacer cual. pensar, ¿no? Sí, sí, Pero sí. porque justamente la tonicidad se calcula con el Gear Master. Así que Mm. definitivamente estaba mal todo. Básicamente se basaron en la queratometría del Gear Master que estaba dando la tonicidad del astigmatismo de la lente de contacto. Roge, ¿y hay sulcoflex tóricas? ¿Cómo? ¿Sulcoflex tóricas también hay? Hay sucoflex tóricas y también hay sucoflex multifocales para poner tipo un add-on. No tengo experiencia. Roge, y una más. ¿Cómo hiciste el cálculo de la lente? Hay un calculador que está en la página de Rayland que te hace cargar todo lo que son las queratometrías, la lente que vos le pusiste y te pone en una opción cuál es el error refractivo que tiene. Ok, Creo que era un +3, o sea, te lo calcula en base a todos los datos que cargaste más el error reflectivo. perfecto. Roque, considerando que estaba recién operado, no era por ahí, bueno, lo pusiste dentro de las opciones, pero como está recién operado es bastante fácil sacarle el lente intraocular para cambiarlo. Sí, sí, estaba dentro de las opciones. La verdad que estaba entre una cosa y la otra cuando ya más o menos tratamos de evaluar un poco esto. Ya había pasado 10 días, creo que se podía haber cambiado, pero bueno, la verdad que no lo tomé como una opción porque estaba en la posibilidad de adicionar la lente, pero sí, teniendo en cuenta el astigmatismo y todo podría haber sido capaz una mejor opción. Sí, yo creo que no sé, habría que ver el momento, ¿no? Pero no sé si me mandaría a hacer un recambio de una lente tórica por otra lente tórica. O sea, me parece capaz que tenés más chance de que la segunda no quede tan bien como la primera. O sea, de última, si le sacas la tórica, volvería una monofocal. Así que la solución esta del Surcoflex me parece, está buenísima. Sí, sí, Ah, la verdad igual que pero no tiene nada que ver. Porque si vos le sacaste la lente de contacto, la toricidad es en la córnea, así que por más que tenga la lente, si tiene la lente una semana, después le hace una topo y si tiene astigmatismo, digamos, teóricamente hablando, no debería por qué quedar mal una tórica. sí, y estos pacientes hipermétricos generalmente se conforman con poco. La realidad es que el gran problema del paciente que quedó hipermétrico, acá con el astigmatismo de 0,75 le da como una pequeña multifocalidad que puede ver aunque sea las primeras líneas de ser. Sí, no, Pato, no digo que quede mal la lente tórica refractivamente, sino que ya sea una segunda cirugía, sacar una lente tórica y poner otra lente tórica en el RAL, nada, puede salir perfecto, pero
ya no es la perfección de la primer Faco que de 15 minutos todo normal, ¿no? A eso No, me no, refería. no. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo decía Sí, la teoría de que si sigue teniendo el bug, le podrías poner una tórica en principio. Sí, sí, totalmente. bien. Bueno, cambiamos drásticamente de tema. Vamos con infecciones. Son dos casos muy parecidos, pero que también hay dos opciones y el objetivo es tratar de evaluar cuál es la mejor opción entre todos. Estos son dos pacientes. Este es un paciente que usuario de contacto, que tenía esta infección. Este venía de Santa Fe. Tenía una PCR positiva para hongos y acantomuevas. He tenido muchos casos de infecciones mixtas, y la realidad, como hacía 2 meses que estaba en tratamiento, estaba con fortificados, boricorazol, también estaba con tamicina, PHMB, clorexidina, itraconazol oral. Estos pacientes ya hace un punto que ya todo les irrita, ya no toleran nada, por lo que lo derivaron para hacer inyecciones intrastromales de boriconazol que en algunos pacientes responden bien, y el boriconazol tiene un efecto justamente para los hongos y también tiene un efecto cruzado contra la cantomueva. Uno podría tratar también de intentar justamente por los dos diagnósticos que uno tiene. Les hice las inyecciones, le hice 3, y la realidad es que el paciente mejoraba con las inyecciones, pero después, a los pocos días, volvía a exudar. Era una lesión periférica, tenía Roge, limbo ¿cada cuánto se central. las hacías las inyecciones? Yo o sea, al principio lo que hacía es, le hacía una y esperaba. Actualmente, cuando decido hacerla, le hago 3, separado 3, 4 días. O sea, para mí, las veces que yo he intentado ver un poco la evolución, siempre empeoran, y es como en la bastilla, tenés que hacer 3 como para tratar de ver algún tipo de respuesta. Le hice 3 separado de 3, 4 días, y la realidad es que mejoraba y empeoraba. Por lo tanto, ¿Con qué estamos con un aguja? absceso que ¿Con ya qué aguja lo hace? con una 30. Uno infiltra alrededor de lo que es el estroma, y tiene que ser muy generoso. Una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, justo no, la verdad que no lo filmé, tengo otros videos, de tratar de infiltrar todo lo que es alrededor, y tiene que ser muy generoso, no es por un poquito. Uno hace una inyección acá hay que rodear todo lo que es la zona de lo que es el absceso. ¿Le pones, perdón, alguna clase de anestesia? Porque duele eso mucho, los Sí. pacientes se quejan mucho. Sí, mira, estos pacientes, a este punto todo les molesta, nada les toma, realmente sufren un montón. Yo lo hago en quirófano, lo hago con anestesia tópica y con sedación. La realidad, estos pacientes les molesta todo y ya están sufriendo. La realidad es, los hago con sedación porque si no es terrible. Bueno, el punto es que después de 3 inyecciones, ya llevaba casi 2 meses y medio, el paciente no respondía. Por lo tanto, están dentro de los cuadros que son refractarios al tratamiento médico, y uno debería evaluar un poquito el tema de lo que es una cirugía. Y dentro de las opciones tenemos hacer un recubrimiento conjuntival o hacerle una queratoplastia, eh, que puede ser laminar o penetrante, de acuerdo un poco al cuadro. ¿Qué es lo que ustedes harían en este caso? O sea, ¿qué plantearían más? ¿Hacer un recubrimiento conjuntival o hacer una queratoplastia? Recuerden, es una lesión periférica, más o menos controlada, tenían algo de limbo libre, pero bueno, estaban con un cuadro de infección activa que no se podía controlar. ¿Qué es lo que plantearían? Si le haces un recubrimiento, también le tenés que hacer una queratectomía. O Bien. sea, recubrimiento con queratectomía, al menos superficial, eh, es una opción. Y es una opción que a largo plazo digamos, te convendría desde el punto de vista del trasplante. O sea, lo ideal es hacer el trasplante en frío, como en teoría, ¿no? En teoría, hablando en teoría, si vos querés que el trasplante te dure lo máximo posible, lo ideal es hacerle el recubrimiento con queratectomía, que se cure, y después le haces un trasplante en frío. Eso es para mí lo Bueno, ideal, siempre pensando en el largo plazo del trasplante. Bueno,
probablemente lo más conservador es eso, es enfriar el cuadro y después hacer un trasplante. Yo creo que hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. Uno es si la infección está controlada o no. Hacer las inyecciones intrastromales, más allá de curar o no, te prepara un poco el cuadro para que vos también puedas tomar una decisión. Este paciente tiene limbo libre, o sea, no es que llega en lo que es la periferia y es una infección bastante localizada. Y yo en este cuadro lo que planteé es hacer un trasplante, que es lo que hice. Te vuelvo a decir, esto es discutible y si uno también inclusive evalúa las diferentes escuelas, por ejemplo los americanos son más de hacer trasplantes de córnea. Actualmente en nuestro país, y yo tuve muchos años en el hospital de clínicas, probablemente el enfoque es más de hacer recubrimientos conjuntivales. Pero en estos casos donde la infección está localizada, donde el cuadro ya uno lo prepara, por lo menos a este paciente le hice un trasplante de córnea. Si ustedes ven, está descentrado, con buenos resultados. Y en estos casos uno plantea el trasplante, que muchas veces no es óptico, pero bueno, en este paciente la verdad que después de 6 meses veía bastante bien, la pupila estaba sinequiada, y 4 años más tarde, obviamente estos pacientes desarrollan catarata. Por lo tanto, lo que le hice más tarde es una cirugía de catarata. En estos pacientes que han tenido infección, los trasplantes ya sufren por la infección, por lo tanto, además de tratar de cuidar todo lo que es la sinequia, sin tratar de hacer lo que es la rexis, uno tiene que tratar de cuidar lo que es la córnea. La realidad es que en una catarata moderada, como no dilataba, le puse estos ganchos de iris y técnicamente no tuve ningún inconveniente. Estos pacientes, cuando uno les hace una cirugía de catarata, siempre le tiene que decir que la córnea puede no soportar lo que es la cirugía de catarata. La verdad que era una córnea que por suerte estaba bien, pero uno tiene que hacer todos los esfuerzos de poner viscoelástico varias veces, de tratar de proteger lo que es la córnea. Por suerte el paciente anduvo bien y increíblemente es un paciente que después de lo que es la segunda cirugía casi no tenía astigmatismo. Es bastante raro, más en un paciente con un injerto descentrado y en un paciente donde uno hace una cirugía de cataratas. Realmente hemos tenido muy buenos resultados refractivos. Y este es otro caso, bueno, este era cómo había empezado el paciente y 4 años después. Y este último caso es una chica bastante parecida, esta venía de Mendoza, era una usuaria de lente de contacto, también una PCR positiva para cantomuevas y tenía filamentos, estaba tratado con fortificado, bórico, PHMB, clorexidina, intraconazol oral, y realmente la derivan para internación por el dolor. La paciente ya llevaba como un mes, la tratamos en el servicio como un mes más y la tuvimos que internar por el dolor. Y si ustedes ven, el cuadro no estaba muy controlado, tenía afectación de lo que es el limbo, la lesión era mucho más grande. ¿Qué plantearían hacer en esta paciente? ¿Un trasplante? ¿Un recubrimiento? Roge, ¿el borde está comprometido, el limbo? El borde del limbo estaba un poco infiltrado. Lo que vas a ver es que a medida que los vasos van avanzando, y esto es algo bueno, los vasos te empiezan a curar la infección. Es más, estos pacientes, si tenés la suerte que poner este vasito empieza y crece hacia el centro, te empieza a hacer como un pseudo recubrimiento, pero básicamente es un vaso intrastromal que cura la infección. Pero realmente era una paciente que estaba bastante afectada y no habíamos controlado el cuadro. Y creo que una de las cosas también que te lleva un poco a decidir la conducta es la infección no controlada y el gran dolor del paciente. O sea, la cantomueva generalmente duele. Yo en este paciente me incliné más por hacer un recubrimiento conjuntival. No sé si Jorge, alguien... ¿tenías OCT? Porque un poco, yo uso bastante el OCT para ver
qué tan profundo está la infección en la córnea, si lo podés esperar un poco, se está por perforar. A veces cuando está tan blanco no ves mucho. Y el OCT te puede Sí, ayudar a saber qué tan atrás llega y qué tanta córnea tenés como para tener una conducta menos o más agresiva. sí, teníamos OCT, la verdad no lo recuerdo, pero no llegaba a la de CEMET, estaba bastante estromal profundo, no era un ojo que se vaya a perforar, no tenía como una perforación inminente, era una infección estromal típica de lo que es una cantomueva, y creo que lo más importante era el dolor que no lo podíamos controlar. O sea, la paciente esta estaba internada en el hospital con morfina, una chica joven, de creo que 21 años. ¿Hasta Eh, qué hora está? bien, ¿Hasta qué hora? estamos hasta las 8. Es por las peras. Eh, bueno, lo que dice la paciente fue un recubrimiento conjuntival. En estos casos, uno saca un poquito de córnea, le hace una queratectomía para que el injerto tenga una mejor adherencia. Siempre que hagan un recubrimiento en estos casos, el riesgo es que puedan tener una perforación durante la cirugía. Estos ojos uno los ve y uno puede predecir que tenga más o menos posibilidad de perforación, especialmente con un OCT, pero en la propia presión del bléfaro, las maniobras de hacer un punto, yo he tenido muchísimos casos de pacientes que empecé esto y se me perforaron la cirugía y a veces uno tiene que cambiar el plan y en vez de hacer un recubrimiento tenga que hacer un parche esclera con recubrimiento conjuntival. Por suerte no fue este caso, este paciente le hizo un recubrimiento conjuntival simple con buenos resultados. Este es el paciente en las primeras semanas, este es el paciente a los 6 meses y después del año, con el cuadro más estable, le hice un trasplante y como le quería mostrar justamente las dos caras de la misma moneda, probablemente el camino más conservador es hacer lo que es el recubrimiento conjuntival, pero en algunos pacientes donde el cuadro está controlado, donde uno ya prepara el terreno, hacer lo que es la queratoplastia penetrante puede ser una buena opción, más teniendo en cuenta que en estos casos tienen buen pronóstico, especialmente cuando están separados del limbo. Roge, para mí, si querés volver a la foto anterior, pero obviamente que como cómodo, es mucho más cómodo desde el punto de vista de que lo operás una sola vez y que le solucionás el problema, hacerle una queratoplastia en caliente. Pero fíjate que este paciente por ahí era más joven también, pero tenía mucho peor el absceso y no tiene ni un asomo de catarata. Y eso es porque probablemente, a pesar de que tenía un hipopion en cámara anterior y había tenido inflamación, el ojo está mucho mejor. O sea, este ojo está casi libre de enfermedad en cámara anterior, no tiene ni una sinequia, la pupila está redondita, no tiene catarata, nada. Pero la cagada es que la tuviste que operar 2 veces. Pero más allá de eso, me parece que es un excelente resultado comparado al otro. Sí, creo que otra cosa a tener en cuenta es, como decís vos, la profundidad de la infección. Probablemente contra más profundo y más estromal y posterior, uno probablemente más se inclina a lo que es una queratoplastia. Si no es así, el recubrimiento. Para mí, los trasplantes en calientes tienen una, una indicación en esos pacientes que les mostré, pacientes controlados donde el absceso está lejos del limbo, y me parece una buena opción. Yo la verdad que hago unos cuantos por año y no he tenido muchos problemas cuando uno selecciona bien el paciente. Sí, es importante preparar el terreno con las inyecciones intraestromales y elegir los pacientes que justamente no tienen el limbo afectado. Bien. ¿Tiene algo más para decir? Hola, Roque, ¿me escuchás? Sí. Perdón, la pregunta es, mi intuición me hubiese dicho que en el primer caso, por ahí lo indicado hubiese sido un recubrimiento y darle chances. ¿Hay algún tipo de guía que te dé para los casos, los distintos tipos de casos, si no compromete el eje visual, o bueno, es un poco librado al criterio de cada médico? Lo El pregunto punto porque de... obviamente hay diferencia de criterio y me imagino, pero bueno, capaz que Sí. haya una guía o algún consenso.
Mira, si vos te pones a leer el Kretschmann, que es tipo la Biblia de lo que es la córnea para los corneólogos, eh, te van a decir que como el tratamiento de este tipo de cirugía es la queratoplastia en caliente. Es más, hablan sobre recubrimiento conjuntival y citan el trabajo de Geria. Geria hizo un montón de recubrimientos y no lo tiene como las opciones principales. Probablemente acá tenemos poca córnea, ¿viste? Somos mucho más conservadores. Y no tanto, o sea, a mí no me preocupa que el paciente, o sea, se someta 2 veces a una cirugía. Cuando uno hace una queratoplastia en caliente, saca todo, o sea, saca una gran cantidad de foco de microorganismos. Por lo tanto, también es una forma de erradicar más debajo de la que es la infección. ¿Cuál es el punto de corte que dicen los libros? 2 milímetros libres de limbo. Eso es lo que es el punto de corte. Y sí, o sea, el criterio es que tengas la infección más o menos controlada. Si cada vez está peor y está peor, no le hagas un trasplante porque ese no es un buen candidato. Y contra más central, mejor. O sea, una infección central, lejos del limbo, que está más o menos controlada, es una buena opción. Por un lado, uno le da la chance de poder rehabilitarlo visualmente y por otro lado, como te dije, sacas un inóculo que muchas veces con el recubrimiento, vos le pones el recubrimiento y a veces no sabes qué pasa atrás. O sea, es verdad que el recubrimiento cura, pero lo que pasa atrás, a veces uno no lo ve también. Uno puede dejar una ventanita abajo, pero la realidad es que muchas veces pasa y me ha pasado hacerle recubrimientos y después el ojo, la verdad que sinequia, catarata, realmente uno no puede ver bien la evolución porque después de hacer el recubrimiento la infección atrás sigue y a veces no queda bien claro cuánto tiempo tarda en curarse. Ok, Una perfecto. preguntita para el primer caso. ¿Hiciste algo en especial para calcular la lente que ha plantado ese de córnea para que te haya quedado tan bien? No escuché bien la pregunta. En el cálculo de la lente del primer caso, ¿hiciste algo en especial para que quedara tan bien refractivamente ese paciente? Sí, utilicé el YOLMaster 700 y utilicé una fórmula que se llama Barrett-Trucay basado en lo que se llaman las Trucay. O sea, lo que hace esa fórmula es toma en cuenta las queratometrías reales y uno, o sea, toma la cara anterior y la cara posterior de la córnea. El YOLMaster 700 está muy customizado para las córneas alteradas. Por lo tanto, utilizando la barra Trucay, haciendo la modificación que diga Trucay, que son las queratometrías reales no simuladas, uno puede tener cálculos con bastante precisión. Igual, siempre puede fallar, o sea, no es 100% efectivo, pero le podría decir que con este tipo de tecnología uno tiene mucho más exactitud que antes que uno agarraba lo que es el Pentacam, los equivalentes a readings, los cargaba. O sea, antes uno como que tenía que jugar con esto. Actualmente esto, o si no, el Pentacam AXL también tiene ciertas funciones que nos permiten el cálculo en córneas irregulares. Bueno, creo que, Juancito, no te quiero robar tiempo a vos. No, ningún problema. Pero dale, ahí. Yanko. A ver. Eh, ahí va. Ahí tengo mi pantalla. Perfecto. Bien. Bueno, muy bueno, Roge. Ahora vamos a cambiar un poquito radicalmente de la zona del ojo y nos vamos a ir un poquito más para atrás. Entonces, este es un caso, un muchacho que me llegó de 33 años de edad, no tenía controles previos y él, la verdad, el caso bastante feo porque él estaba desempleado hace muchos años y refiere que le consiguieron un trabajo de camionero. Cuando va a rendir el examen para el registro profesional, se da cuenta que no ve del ojo derecho, lo derivan para que le hagan anteojos, no le pueden hacer anteojos y ahí me llega a mí el paciente. Él refiere que cuando era chico en el colegio, en los actos escolares y demás, siempre vio bien. Y la verdad no notó hace cuánto tiene la disminución del ojo derecho y ni antecedentes personales o familiares de enfermedad. Ahí va.
Cuando llega al consultorio veía visión de cuentadeos del ojo derecho, 10 décimas del izquierdo, la presión normal de los dos ojos. La biomicroscopía era totalmente normal de los dos ojos, sin ningún signo de inflamación en el ojo derecho. El fondo de ojo izquierdo era totalmente normal, como vemos en esta foto. Si ven alguna lesión es un artefacto de la foto, la verdad que no tenía absolutamente nada. Y cuando vemos el fondo de ojo del ojo derecho, vemos esto. ¿Alguno tiene ganas de describir alguna lesión? Jimmy, que estás ahí muy, muy parlante hoy, muy participativo. Estoy ¿Podría ser un perplejo. macroneurisma? A ver, entonces, bueno, aneurismas. Ahí ya nombramos una de las lesiones que encontramos en la lesión. Parece, viste, Nada más. del Optos, los cuadros del Optos que te ponen todas las lesiones que pueden haber. Sí. Vasculitis retinal. Bueno, bien, parece lo del otro, como dice Jimmy, que tiene todas las lesiones. Entonces vamos a ir un poquito evaluando cada una de estas lesiones. Entonces, primero, si se fijan, ahí está. En superior, ahí en la derecha, vemos lesiones de este tipo que son exactamente, como decía Cristian, son aneurismas, ¿bien? Que los vamos a ver en esta zona sobre un área de atrofia del epitelio pigmentario, que se ve con esa lesión ahí más hiperpigmentada de fondo. Que esos aneurismas, en este caso, están distribuidos bastante difusamente. Acá vemos otro, fíjense el vaso que en su recorrido ya aparece 1, 2, 3, y otro chiquitito acá, 4 aneurismas ahí en la periferia. Después, aparte de estos aneurismas, si seguimos buscando, van a ver que en la extrema periferia temporal y en la extrema periferia nasal tenemos zonas avasculares, o sea, zonas con cierres vasculares y con mucha isquemia. Acá, en toda la zona temporal, no hay directamente ningún vaso, y acá en la zona nasal vemos cómo se van cerrando los vasos para llegar a esta zona vascular bien en la periferia. Y si buscamos un poquito más, acá en la parte central vamos a ver un poquito más de estas dilataciones, estos como aneurismas, y unos vasos bien alterados, como si fuesen unas telangiectasias dilatadas, totalmente irregulares, con toda esta exudación con edema macular y con toda esta circina, esta exudación lipídica acá, viene en el centro. Y si buscamos un poquito más hacia la zona inferior, vamos a ver acá un poquito más marcado de vuelta esos vasos que vienen normales y de golpe se engrosan acá como si fuese una forma de salchicha, y estas dilataciones vasculares también. Entonces, a este paciente, lo primero que le hicimos para valorar un poquito cómo estaba fue hacerle una OCT. Ahí vemos cómo le hacemos un corte ahí a nivel central, un corte a nivel de la fobia, donde vamos a ver principalmente que presentaba tres cosas bien características: un edema macular cistoide, todos estos exudados lipídicos que tenía, y lamentablemente por el tiempo de progresión vemos una atrofia bastante marcada de la elipsoides y del epitelio pigmentario. Le hacemos otro corte oblicuo y van a ver de vuelta lo mismo, como tiene un montón de edema macular, ese edema macular cistoide y todos los exudados ahí intrarretinales, con también una gran atrofia de la retina externa. Acá interesante para mostrar, fíjense que vamos a buscar un poquito más en periferia, se da unos cortes más de OCT, y vemos cómo cuando pasamos el OCT por estas dilataciones vasculares, se ve bien claro cómo estos vasos engrosados se marcan acá en la imagen. Y si buscamos un poquito más en periferia todavía, vamos a hacer un corte de esa primera lesión que mostramos al principio, esa lesión de ahí, y vemos cómo con el OCT vamos a ver que el corte pasa por un vaso sano, otro vaso sano, y finalmente por este aneurisma, este vaso dilatado acá en periferia. Se ve bien, bien lindo la imagen. Buen día, Decimos Hospital de San Isidro, por favor. Gracias, Silvia. Ahí te silencio. Entonces, le hicimos una RFG de vuelta. Fíjense el ojo izquierdo, que es totalmente normal. Y cuando vamos al ojo derecho, vamos a ver un poquito, la RFG nos confirma un poco todo lo que ya veníamos viendo en el fondo de ojo. O sea, tenemos estas dilataciones vasculares que son bien hiperreflectivas en tiempos tempranos. O sea, cuando entra el colorante, la llena completamente. Tenemos acá este efecto ventana en la imagen que se ve acá nasal, que es por esa atrofia del epitelio pigmentario que decíamos, en zonas donde están estas dilataciones. Y tenemos en la periferia temporal una zona de no perfusión o de muy poca perfusión, y lo mismo acá en la zona nasal con una isquemia periférica. ¿Bien? Si vamos buscando, acá está la imagen completa, y si buscamos hacia superior, vemos un poquito lo mismo. Acá fíjense lo que decía antes, el aneurisma, y toda una zona de atrofia del epitelio pigmentario rodeándolo, y lo mismo acá hacia inferior, que se ven bien marcado como
se iluminan estos vasos dilatados. Acá vemos como en tiempos tardíos hay exudación, que es lo que también teníamos en el OCT. Como Entonces, todo, Juan, como todo en diferentes estadios, ¿no? Las lesiones. exactamente, sí, tenemos lesiones que están, como decíamos antes, ya estas de acá arriba con atrofia, que no están exudando, que están más cicatrizadas, y tenemos otras lesiones más centrales que están justamente como un estadio más activo con un montón de exudación y con esas circinas. Y bueno, y los cierres vasculares que decíamos. Entonces, resumiendo un poquito, tenemos un paciente masculino con una enfermedad unilateral, idiopática, o sea, porque no tenemos ninguna otra razón, ni enfermedad de base, ni ningún síndrome, ni nada hereditario, que se presenta con estas múltiples telangiectasias irregulares y estos aneurismas, con exudación lipídica y con esa falta de perfusión periférica. Con esto, ¿qué diagnóstico sospecharían? ¿Qué pensarían? Vos, Hinchaspe, te doy silencio porque sos parte de la charla. El resto pueden decir. Y un diferencial de no perfusión periférica debería ser ILS, pero no sé si tiene macroaneurisma, ¿no? Javier Milei sea presidente de la nación. Porque de haber sido tan exitoso hubiese seguido. Javier Milei. No, otra cosa no. Pensé que Esto- estaban dando la respuesta. No. Enfermedad de Coats del adulto. Eso, Bien. Coats. Coats, Mactel, perfecto. Mactel 1. Bien, Mactel puede ser, tenés mucha afección periférica, pero bueno, está dentro de la familia de lo que son las enfermedades telangiectásicas de la retina, ¿no? O sea, cualquier enfermedad telangiectásica de la retina puede estar dentro de este grupo de enfermedades. Entonces, como muy bien dijeron, acá hay diagnósticos que agregamos para agregar diagnósticos, ¿no? Que claramente es obvio que no son. Pero bueno, tenemos como primera opción lo que son los aneurismas miliares de Leber, Coats, que ahora vamos a ver que estos dos son la misma enfermedad, ¿bien? O sea, Coats y los aneurismas miliares de Leber son lo mismo. Retinopatía diabética, que claramente el paciente no es diabético, no es bilateral, o sea, sabemos que no es, pero bueno, las afecciones vasculares que se van a presentar son bastante parecidas, o sea, el inicio del cuadro. Este paciente no tiene ningún antecedente de ninguna inflamación vascular, no tiene un tumor proliferativo y no tiene un macroaneurisma único exudando, sino que tiene estas múltiples lesiones en toda la retina de un solo ojo. Entonces, el diagnóstico al que llegamos es de los aneurismas miliares de Leber o se puede decir un Coats del adulto. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? Bueno, acá tenemos que fijarnos un poquito en qué es lo que tiene el paciente. El paciente tiene exudación a nivel de la mácula, tiene vasos que filtran y tiene zonas de isquemia. Entonces vamos a tratarlo como cualquier paciente que tenga exudación, filtración e isquemia, con láser de las zonas que exudan, de la retina isquemia y con antiangiogénicos. Y acá vemos cómo el paciente estaba pre-tratamiento y cómo después del tratamiento mejoró un montón el edema, yéndose completamente. Lamentablemente, por toda la atrofia que tenía del epitelio pigmentario y de las elipsoides, no va a conseguir su trabajo de camionero porque la agudeza visual no va a mejorar mucho en este ojo. Entonces, un poquito, sí. Perdón, antes de que sigas, ¿te topaste en algún momento? Pues, yo presenté un caso nada que ver en cuanto a la gravedad, pero bastante parecido el año pasado, que también se trató con láser, pero yo llegué como en algún momento al mismo problema de si es coach del adulto efectivamente o no, porque por ahí este paciente no se dio cuenta que veía bien de este ojo y andás a ver hace cuánto lo tiene, como para no darse cuenta, digamos, que estás así, por ahí no es del adulto necesariamente. Bueno, justamente un poquito eso vamos a charlar ahora. ¿Qué nombre se le puede poner a esto? Bueno, la verdad que hay un montón de nombres que se le pueden aplicar a esta enfermedad, que son todos distintos estadios, o sea, son todos parte de la misma enfermedad. O sea, todo esto es coach, en verdad. Solamente que es un cuadro que es un poco más leve, entonces se suele presentar en pacientes más adultos y suele tener un poco mejor pronóstico que el coach, ¿no? Pero en verdad la enfermedad es exactamente la misma. Entonces decirle aneurismas miliares de Leber o decirle coach son sinónimos de lo mismo. ¿Bien? Es más, cuando buscas hay un montón de nombres dependiendo de qué escuela estés buscando. Algunos le dicen el aneurisma miliar de Leber, otros las telangiectasias periféricas idiopáticas de la retina o el coach del adulto. Como decís bien vos, Jimmy, o sea, hay que ver en qué se expresó y cómo evoluciona. ¿Qué sabemos del coach? Que cuanto más joven aparezca, o sea, es muy distinto un coach que aparece en menores de 3 años, de 3 a 10 o en mayores de 10. Cuanto más chiquitito aparezca, más agresivo va a ser, más desprendimiento de retina va a tener y peor pronóstico tiene. Estos casos claramente tienen un mejor pronóstico a la hora de conservar el ojo y conservar algo de visión.
Entonces, como decíamos recién, los aneurismas miliares de Leber son una variable de la enfermedad de Coates, pero es enfermedad de Coates, no es que es una enfermedad distinta. La misma enfermedad que se quedó un poquitito más tranquila con los síntomas. Es más frecuente en varones y, igual que el Coates, es idiopático y esporádico. Suele empezar en infancia o adolescencia, pero la presentación suele aparecer en adultos porque como no suelen tener síntomas, no lo solemos encontrar en los chicos. Acá les puse una foto de un Coates bien típico de un chico, creo que tenía 2 años en este caso, que se ven esos vasos en salchicha con ese desprendimiento exudativo masivo. Los criterios diagnósticos son los mismos que tenemos para Coates, o sea, no hay criterios especiales para los aneurismas miliares de Leber, que son las telangiectasias vasculares con dilataciones vasculares irregulares, la falta de perfusión periférica, el desprendimiento de retina exudativo, y siempre en un paciente que no tenga otros cuadros sistémicos ni otras enfermedades hereditarias. Acuérdense que están todos los Coates-like syndromes, que van a ser en verdad otras enfermedades, no es Coates per se. Entonces es importante descartar que no haya otra cosa para saber que es específicamente un Coates. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el aneurisma miliar de Leber? Es un Coates más leve. Punto. Le podemos decir que es un Coates nomás, un Coates tranquilo, pero bueno, como lo describió otra persona, le ponemos otro nombre propio. Y se habla que hay distintas categorías dependiendo un poco el daño que tiene. Entonces hablan de 4 categorías, una categoría más leve que tenés solamente los aneurismas periféricos sin edema ni exudados, y después van empeorando la categoría hasta la categoría 4 que tiene edema macular y exudados duros en la mácula. Claramente, dependiendo del estadio en que esté, depende un poco el tratamiento que vamos a hacer. Si no tenemos ni edema ni exudados, si solamente alguna telangiectasia periférica, podemos no hacer nada, podemos solamente observarlo. Lo mismo si tenemos solamente exudados periféricos. Si tenemos edema macular, ya tenemos que empezar a pensar en hacer algún tratamiento con antiangiogénicos y láser de la zona periférica. Y si tenemos exudados duros, ya sabemos que el pronóstico visual, si estos exudados están en la fobia, va a ser peor aún, aunque el tratamiento va a ser el mismo. Y como hablábamos recién, lo que hablábamos antes, mejor dicho, las alteraciones que se presentan son exactamente las mismas que se presentan en los pacientes diabéticos. O sea, tenemos una alteración del endotelio que lleva justamente a esta exudación, tenemos una alteración de los pericitos que hacen que los vasos pierdan la estructura, la fuerza de la pared, generando esas dilataciones irregulares que terminan en cierres vasculares, por eso tenemos toda esa isquemia periférica. ¿Cuál es la diferencia con la diabetes? Que tiene una progresión más rápida que en la diabetes. ¿Bien? Pero el tratamiento, como tenemos las mismas alteraciones que en la diabetes, van a ser lo mismo que haríamos en un paciente diabético. Si tenemos un cuadro muy leve, simplemente lo observamos. Si tenemos cuadros ya con estos aneurismas, estas zonas de no perfusión, ya le podemos hacer láser y antiangiogénicos. Y acá, no sé si Sebas quiere comentar algo. Este es un caso que es de Sebas. Si querés, Sebas, comentar algo de este caso tuyo, porque yo no lo conozco al caso. No, es un paciente que también tenía lo mismo. Lo que se le fue haciendo fue láser en los aneurismas que iban exudando. Porque como que tenían, lo que comentaba un poco de la enfermedad esta, es que va teniendo diferentes estadios. Entonces a veces exuda uno de estos aneurismas, a veces exuda otro. Entonces hay que ir controlándolo según la sintomatología. Sea, el esquema de tratamiento es como comentabas vos recién. Pero Sebas, que lo citas cada 3 meses a ver si le exuda, porque no le da síntomas, eso sí. O sea, el Depende de este aneurisma ese paciente, fíjate que temporal tiene una cicatriz. Fíjate que no se ahí este entera. paciente tiene una cicatriz al lado de la fobia y esa sí le generó síntomas. Sí, en varón no hace falta citarlo tanto porque si Es es así, periférico es no te va así. a cambiar mucho. Está Y bien, si es pero en la después mácula se va a dar obviamente que le va a dar cuenta. síntomas, pero el resto no le van a dar síntomas. O sea, si el otro no se enteró y tenía SDM, imagínate este. Si no es muy bicho, todos los aneurismas periféricos ni se entera. Pero por eso, los aneurismas periféricos también podrías no tratarlos si querés. De hecho, O fíjate sea, ahí en la RFG, ahí tiene un aneurisma, no está exudando, pero tampoco tenía cierre periférico en este paciente. Entonces, nada, se controla. Yo he visto también aneurismas periféricos que uno los va controlando y se terminan cerrando solos también. O sea, cuando no te amenazan la visión central ni generan exudados duros, si son periféricos, uno los puede observar. justamente por eso es un poquito lo que decía sobre la foto inicial. Si te fijas en esta foto, Pato, estas lesiones periféricas, donde tenemos esta zona acá con atrofia, es justamente por eso, porque se formó un aneurisma que se cerró solo en periferia, probablemente esto exudó en algún momento, y al reabsorberse la exudación por sí sola, por la propia evolución de la enfermedad,
quedó esa zona de atrofia y del epitelio pigmentario. Bien, o sea, se van autorresolviendo. Es como dice Sebas también, tenemos lesiones en distintos estadios. Estas lesiones que ya se resolvieron solas, mientras que hay otras lesiones activas con un montón de exudación. Perdón la Yo ignorancia. tam- Y si tiene exudados duros, eso es malo? Sí, el exudado duro, más que nada a nivel macular o subfoveolar, es malo por... ¿Me escucho bien? Perdón, ¿no? Es malo porque es peor para el pronóstico visual. O sea, sabemos que tarda mucho más tiempo en irse y que genera mucho más afección de las capas de la retina que un simple edema que apareció capaz hace un mes, la cosa más y mejora y recupera huesa visual. Igual depende del Si es tiempo que han estado los periférico, exudados duros, porque si vos estás controlando un paciente, tiene un aneurisma nuevo y recién aparecen los duros, vos le haces láser a los aneurismas y ahí desaparecen y ahí pueden tener buena recuperación visual. Lo que pasa es que normalmente los encontrás, como ese paciente que mostró cuando están crónicos, y entonces ahí ya tenés muy alterada la retina. Y después el tema de los antiangiogénicos es otra discusión. En este caso tiene edema macular, pero la mayor parte tiene los exudados solos. Si no tienen malformaciones en la mácula, no tienen edema, entonces el tratamiento es solamente con el láser. Sí, totalmente. El antihigiénico tiene lugar si tenés edema macular. Si no tenés edema macular, es solamente láser. ¿el antiangiogénico a veces te puede retrogradar el aneurisma o es un tema temporal de casualidad? El aneurisma en sí en verdad no, porque ya hay unas alteraciones de la pared vascular que ya, o sea, son los pericitos que ya perdieron la fuerza para sostener ese vaso y ya dilató el aneurisma. Lo que sí va a lograr es que disminuya la permeabilidad para que disminuya el edema. Pero el aneurisma en sí se tiene que secar o con láser o solo con la evolución, como en este caso los periféricos. Bien, perfecto. Y si nos queda tiempo, tengo un cosito más, sí. Quedan 8 Alguna minutos. pregunta, el que Sí, mostró obvio. Sebas, que era central. O Sí. sea, obviamente que no lo vio en agudo por lo visto, pero a ese le hubieran hecho, o sea, láser ahí no le puedes hacer, lo matás. ¿Le hubieras hecho un antiangiogénico por ahí si lo ves en agudo? A ver, es que en verdad hay que ver qué tenía ahí en ese momento, porque ahora lo que vemos es más una cicatriz, no sé si Sí, llega se a ve ser que era un aneurisma bien marcado, claro, se ve una atrofia. de Yo una atrofia, sí. lo vi así. No es que tenías acá un vaso dilatado, capaz era la zona donde tenías exudados que se resolvieron solos y quedó la atrofia en ese lugar. Y si hubiese un aneurisma ahí, tampoco le harías un láser en el lugar, ¿no? Claramente, láser en la fobia no le vamos a hacer. Eh, Así que si tuviese tenido edema ahí, sí, le hubiese hecho un antiangiogénico seguro. El que vos presentaste, Jimmy, el año pasado tenía los aneurismas que estaban justo en la fobia y yo tengo un caso igual ahora donde ahí es como que no puedes hacer mucho, pues no le puedes tratar esos aneurismas con láser, cuando son centrales. Sí, exacto. O sea, yo el caso que mostré el año pasado, bueno, que vos también habías sido paciente tuya, Micho, y de papá, nada, básicamente fue a hacer láser en la zona isquémica y eso disminuyó apenita la cantidad de exudados a nivel central, pero ya no tenía edema, solamente tenía esos depósitos y bueno, sí, padre nuestro. Valeda. No, pero vos lo ves mucho de esos que tienen exudados en la mácula, no tienen no tienen las dilataciones en la mácula y todas las lesiones son periféricas. Vos tratás la periferia y se van los exudados de la mácula. ¿Cómo carajo están conectados o cómo demonios están conectados? No. Obviamente son mediadores inflamatorios. Bueno, creo que siendo I-25, si meto el otro caso, vamos a terminar I-40, así que creo que quedará para el próximo Ateneo, el siguiente caso, si les parece correcto. En honor al tiempo, me parece muy En bien. honor al tiempo, sí, si no va a ser Parece muy a las correcto. apuradas y va a estar todo a medias. Parece correcto, Juan. Están todos de acuerdo con vos, todos unos Como alcahuetes. nunca. Bueno, hasta la próxima. Bueno, Espectacular, muy bueno, ¿eh? Muy buenas las peras. Mande para acá. empanada. Recuerden comprar peras. Pero sin Chao, gracias. Chao.